Ponte a leer la Biblia. Y así es, estamos en el Challenge de Lectura Bíblica 2024, donde el desafío consiste en leer la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo 4 capítulos todos los días. Y la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Te invito a que seas parte de este desafío de lectura y que te pongas a leer la Biblia. Quiero decirte algo más, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees, así que anímate y lee la palabra de Dios y te invito también a que lo hagamos juntos. Por otro lado, si ya viste este video, dale like y escribe en los comentarios qué es lo que te ha parecido más interesante de la lectura del día de hoy. No te vayas sin hacerlo, comencemos con nuestra lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibía y era de Berseba. Todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, los altares en los montes no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso allí. Un día, Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que el pueblo suele traer al templo del Señor, y el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y el dinero que cada uno trae voluntariamente al templo del Señor, lo deben recibir los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, para reparar los portillos del templo y todas las grietas que se hallen. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han reparado las grietas del templo? De ahora en adelante no van a recibir más dinero de sus familiares, sino que lo darán para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes aceptaron no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Entonces el sumo sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar, a la derecha de la entrada del templo del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía al templo. Cuando veían que ya había mucho dinero en el cofre, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban. A los que hacían la obra les daban dinero suficiente, y a los que tenían a su cargo la reparación del templo del Señor les daban para pagar a los carpinteros y maestros, albañiles y canteros, y para comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas del templo del Señor, y para todo lo que se gastaba para reparar el templo. Del dinero que se traía al templo del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni se hacía para el templo del Señor ningún otro utensilio de oro o de plata, porque lo daban a los que trabajaban en las obras de reparación del templo del Señor. No se les pedían cuentas a los que recibían dinero para entregarlo a los que hacían la obra, porque todo lo hacían con gran honradez. Solo el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban al templo del Señor, porque era de los sacerdotes. Por esos días el rey Hazael de Siria entró en guerra con Gat y conquistó la ciudad. Luego Hazael se propuso atacar a Jerusalén, por lo cual el rey Joás de Judá tomó todas sus ofrendas que habían dedicado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, que habían sido reyes de Judá, tomó también las que él mismo había dedicado y todo el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio del rey. Y todo eso lo envió al rey Hazael de Siria, con lo cual éste se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Un día, los oficiales de Joás se sublevaron y conspiraron contra él, y lo mataron en la casa de Milo cuando Joás descendía a Sila. Lo hirieron sus oficiales Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, y así murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías. Capítulo 13. Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, tenía 23 años de reinar cuando Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió cometiendo los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces se encendió el furor del Señor contra Israel, y durante mucho tiempo los entregó en manos del rey Hazael de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Sin embargo, Joacás oró en presencia del Señor, y el Señor lo escuchó porque vio cómo el rey de Siria afligía a Israel. En efecto, el Señor envió un Salvador a Israel,
que los libró del poder de los sirios. Así los israelitas volvieron a habitar en sus tiendas, como antes. A pesar de eso, no se apartaron de los pecados con que la familia de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que siguieron cometiéndolos, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Joacás no contaba ya con más de 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había desbaratado el ejército y lo había hecho morder el polvo. El resto de los hechos de Joacás y todas sus obras y hazañas se halla registrado en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Cuando Joacás se reunió con sus antepasados, lo sepultaron en Samaria, y en su lugar reinó su hijo Joás. Joás tenía 37 años de reinar sobre Judá cuando Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 16 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndolos. Los demás hechos de Joás y todas sus obras, y su denodada lucha contra el rey Amasías de Judá, se hallan registrados en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Cuando Joás se reunió con sus antepasados, fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Jeroboam lo sucedió en el trono. Eliseo cayó enfermo, y de esa enfermedad murió. El rey Joás fue a visitarlo, y con lágrimas en los ojos dijo: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Eliseo le dijo: Toma un arco y unas flechas. Joás tomó el arco y las flechas. Y entonces Eliseo le dijo: Rey de Israel, sujeta el arco con tus manos. Joás así lo hizo. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: Ahora abre la ventana que da al oriente. Cuando Joás la abrió, Eliseo le ordenó: Ahora lanza la flecha. En el momento que Joás lanzó la flecha, Eliseo exclamó: Con esta flecha el Señor lo salvará de Siria. En Afec herirás de muerte a los sirios y acabarás con ellos. Dicho esto, añadió: Toma las flechas restantes. En cuanto el rey de Israel las tomó, le dijo: Ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó con él y le dijo: Si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta su último hombre. Pero ahora solo derrotarás a Siria 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Ese mismo año, unas bandas de bandoleros moabitas incursionaron en el país. Y sucedió que, mientras enterraba un cadáver, de pronto apareció una banda de estos bandoleros. Entonces los enterradores dejaron caer el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y en cuanto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. El rey Hazael de Siria afligió a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor vio esto y tuvo misericordia. Se compadeció de su pueblo por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia hasta el día de hoy. A la muerte del rey Hazael de Siria, reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, retomó las ciudades que Hazael le había ganado en combate a Joacás, su padre. 3 veces derrotó Joás a Ben-Hadad, hijo de Hazael, y así recuperó las ciudades para Israel. Capítulo 14. Joás, hijo de Joacás, tenía 2 años de reinar en Israel cuando Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Amasías tenía entonces 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás, su padre, aunque no como su antepasado David. Sin embargo, los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Cuando Amasías se afirmó en el trono, mató a los siervos que había dado muerte al rey, su padre, pero no mató a los hijos de estos, con lo que se cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice: No se matará a los padres por la culpa de los hijos, ni a los hijos por la culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Amasías también mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y en una batalla conquistó Sela, y la llamó Yoctel, que hasta el día de hoy es su nombre. En cierta ocasión, Amasías envió mensajeros para desafiar al rey Joás de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú.
El mensaje decía: ven, para que nos veamos las caras. El rey Joás de Israel respondió al rey Amasías de Judá con esta parábola. Una vez, en las montañas del Líbano, un cardo envió a decir al cedro: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero pasaron las fieras del Líbano y pisotearon el cardo. Es verdad que has derrotado a Edom y que el corazón se te ha hinchado por mí. Puedes seguir vanagloriándote, pero dentro de tu casa, ¿para qué meterte en problemas? ¿Quieres que tú y Judá salgan derrotados? Amasías no se dio por aludido. Entonces el rey Joás de Israel se puso en marcha a Bet-Semes, que está en Judá, y allí se vieron las caras el rey Amasías de Judá y él. Y los de Judá fueron derrotados por los de Israel, y todos salieron huyendo a su campamento. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel tomó cautivo al rey Amasías de Judá, que era hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego se dirigió a Jerusalén y derribó 180 metros de su muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Tomó como rehenes a los hijos del rey, y después de eso volvió a Samaria. Los demás hechos de Joás y sus hazañas y su lucha contra el rey Amasías de Judá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en Samaria, junto con los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Jeroboam. Después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como en Jerusalén hubo quienes conspiraron contra él, huyó a Laquis, pero fue perseguido hasta Laquis y allá lo mataron. Luego lo trajeron en caballos y lo sepultaron en Jerusalén, la ciudad de David, junto con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de Amasías, su padre. Después de que el rey se reunió con sus antepasados, Azarías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 41 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Jefer, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba. Este texto lo vamos a subrayar. Y hace tiempo que no subrayamos textos, pero lo voy a subrayar por la siguiente razón. Porque habla acerca de Jonás, y este Jonás es el que tiene un libro en los profetas menores. Este Jonás, así que me resulta muy interesante y por eso lo voy a subrayar en esta Biblia. Continuamos con la lectura, versículo 26. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel, por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todas sus obras y hazañas y todas las batallas que libró y cómo restituyó Damasco y Hamat que habían pertenecido a Judá al dominio de Israel, todo eso se haya registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam se reunió con sus antepasados, los reyes de Israel, en su lugar reinó su hijo Zacarías. Y vamos a leer el capítulo 15. A ver, contemos. Empezamos en el 12, 13, 14, 15. Claro, porque nuestro desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. Versículo 1. Jeroboam tenía 27 años de reinar sobre Israel, cuando Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar sobre Judá. Azarías tenía entonces 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Azarías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como había hecho Amasías, su padre. Sin embargo, no se quitaron los altares en los montes, sino que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Pero el Señor hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Vivía en una casa aparte y su hijo, Jotán, estaba a cargo del palacio y de gobernar al pueblo.
Los demás hechos de Azarías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías fue a reunirse con sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Jotán. Azarías tenía 38 años de reinar sobre Judá cuando Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 6 meses. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él, y en presencia de su pueblo le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Con su muerte se cumplió lo que el Señor le había anunciado a Jehú, cuando le dijo: tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así fue. Uzías tenía 39 años de reinar sobre Judá, cuando Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Samaria. Pero reinó solo 1 mes, porque Mahanén, hijo de Gadi, salió de Tirsa para atacar a Samaria. En el ataque, Manahén hirió de muerte a Salún, y entonces reinó en su lugar. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manahén saqueó la ciudad de Tifesaj y mató a todos los que estaban allí y en los alrededores, comenzando por la ciudad de Tirsa. Como no le habían abierto las puertas, saqueó la ciudad y abrió en canal a todas las mujeres que estaban embarazadas. Azarías tenía 39 años de reinar sobre Judá, cuando Menahén, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 10 años en Samaria, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo su reinado no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. El rey Pul, de Asiria, llegó y atacó el país, y Menahén le entregó 33,000 kilos de plata para que le ayudara a confirmarse en el trono. Este dinero lo impuso Menahén como tributo sobre Israel. Todos los poderosos y opulentos tuvieron que dar 50 monedas de plata cada uno para entregárselas al rey de Asiria. Así el rey de Asiria no puso un pie en el país, sino que se retiró. Los demás hechos de Menahén y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Menahén fue a reunirse con sus antepasados, en su lugar reinó su hijo Pekajías. Azarías tenía 50 años de reinar sobre Judá cuando Pekajías, hijo de Menahén, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pekaj, hijo de Remalías, que era uno de sus capitanes, conspiró contra él y, apoyado por Argob y Arié, más 50 galaditas, le quitó la vida en el palacio real de Samaria y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekajías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Azarías tenía 52 años de reinar sobre Judá cuando Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 20 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días del rey Pekaj de Israel, el rey de Tiglat-Pileser de Asiria llegó y tomó las ciudades de Iyón, Abel, Bet-Cama, Yanoja, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Asiria. Jotán, hijo de Uzías, tenía 20 años de reinar cuando Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Pekaj, hijo de Remalías, y le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaj y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jotán, hijo de Uzías, comenzó a reinar sobre Judá cuando Pekaj, hijo de Remalías, tenía 2 años de reinar sobre Israel. Cuando Jotán comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor, pues se condujo tal y como lo había hecho Uzías, su padre. Y además construyó la puerta más alta del templo del Señor. Sin embargo, no fueron quitados los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás hechos de Jotán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Siria
y a Pekaj, hijo de Remalías. Y cuando Jotán fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de su antepasado David, y en su lugar reinó su hijo Ahaz. Ay. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Pero no sin antes, pues hacer algunas cosas ahí como unas aclaraciones, ¿no? De repente vemos que cuando leemos primera y segunda de Samuel, así como primera y segunda de Reyes, y luego vamos a leer primera y segunda de Crónicas, va a haber historias que se entrelazan. Y es que la Biblia no está escrita como tal de una manera cronológica. Sin embargo, de las porciones de los libros que tenemos, podemos reconstruir la historia y aprender mucho sobre ella. Así que yo te invito a que no te desanimes y que continúes con tu lectura. No olvides darle like a este video y escribe en los comentarios qué es lo que más capturó tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.